a otro video de Cocinemos con Carmen. Hoy vamos a estar preparando unas deliciosas quesadillas. Nos van a salir dos de este tamaño, quedan muy ricas. Nosotros las comemos aquí súper rápido cuando hacemos en la casa, porque es que quedan tan buenas. Vamos a necesitar 2 tazas de harina de pan, pero si ustedes no tienen harina de pan pueden utilizar harina todo propósito. En este plato tengo aquí 4 onzas de queso fresco y 4 onzas de queso duro blandito. Eso es lo que voy a utilizar. Si ustedes pueden conseguir queso parmesano, pueden utilizar 8 onzas de queso parmesano. Así que yo estoy utilizando aquí 4 de queso fresco y 4 de duro blandito. Nosotros compramos el queso en un supermercado que se llama Fiesta. El queso fresco que estoy utilizando es este de acá, vean. Y el duro blandito es este, así que esos quesos los conseguimos en esa tienda. Si viven en Texas, ustedes van a saber cuál es el mercado Fiesta del que les estoy hablando. También vamos a necesitar 8 onzas de crema, 1 taza de leche, 1 taza de azúcar, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 huevos. También voy a utilizar 8 onzas de margarina. Yo estoy utilizando esta que no tiene sal. Por supuesto, también vamos a necesitar ajonjolín. Voy a comenzar poniendo las 2 barras de margarina. Voy a traer el batidor y voy a tratar de batirlo acá para poder agregar el azúcar. Ok, algo así entonces, y aquí vamos a agregar el azúcar hasta que tengamos una cremita bastante suave. Ahora vamos a echar la leche, echar acá y luego le echamos el resto. Voy a ponerle aquí la crema. Ponerle los huevos. Vamos a ponerle el queso. Y ahora vamos a traer acá la harina y le vamos a poner el polvito de hornear o el baking powder. No es bicarbonato, no es baking soda, son 2 diferentes. Este es baking powder. Vamos a mezclarlo aquí rapidito con toda la harina. Y ya solo esto nos haría falta para ponerlo aquí en la otra mezcla que ya habíamos empezado a hacer. Bueno, y ahora vamos a agregar, ahora sí, la harina acá. Casi hago un desastre. Vamos a agregar un poquito y vamos a revolver. Raspamos los laditos de nuestro guacán. Le echamos más harina. Okay. Volvemos a revolver. Perfecto, ya está todo bien mezclado. Okay. Ahora voy a engrasar esto para poner la mezcla de la quesadilla. Pues sí. Si ustedes quieren pueden utilizar, bueno, si tienen de vidrio o de los de metal pueden usar estos. A mí me gusta usar estos, no sé por qué me gusta cómo sale el pan aquí. Yo voy a utilizar de esta mantequilla. Y con una servilleta vamos a agarrar aquí con Kim y que te quede bien así por todos lados para que no se vaya a pegar, ¿ok? No queremos que salga completita. A Kim le encanta mucho cuando horneamos porque cositas así ella las hace, o amasar la masa o estar trayendo los ingredientes, eso le llama bastante la atención. Sí, mami.
Oh, que se ve bien así, fíjate. ¡Ey! Ya un poquito. Sí, así está bien. Sí. Está perfecto. Es que no lo tienes que dejar tan limpio. Tiene que tener algunos residuos de la mantequilla. No necesitas que esté tan limpio tampoco. Ok, ahora voy a poner entonces... ¿Pongo este basura? Sí, póngame esto también en el basurero, por favor. Gracias. Y ahora lo que voy a hacer es poner partes iguales aquí para que me salgan las quesadillas pues del mismo tamaño, ¿verdad? Yo calculando. I think that one needs more than this. Esta, ¿verdad? Y listo, una vez que ya están acá le vamos a poner el ajonjolí. Y aquí ustedes le pueden poner cuantas ustedes quieran. Ok, listo. He calentado el horno a 350. Ahora vamos a comenzar a cocinar las quesadillas. Y listo, ahí están las dos, quedan perfectas a la par. Y le vamos a poner un tiempo de 50 minutos. Lleva bastante tiempo que estén las quesadillas, pero lo que queremos es que se vean doraditas de arriba y que al ponerle un palillo de dientes, este salga seco. Eso es lo que buscamos prácticamente, pero le vamos a dar 50 minutos. Y las vamos a estar checando obviamente de vez en cuando. No solo le pongan 50 minutos y se vayan a sentar a ver tele y pues se les queman de repente. No, hay que estar checando de vez en cuando. Así que vamos a poner aquí 50. Ahí está. ¡Yes! Esperemos que queden buenas. Ya pasaron los 50 minutos. Vamos a ver si están doraditas de arriba y si este palillo sale seco. Pues el color se ven bonitas, se ve doradito de arriba. Vamos a poner este palito aquí. Oh, ya sale seco. Bueno, las voy a dejar que se enfríen como por unos 10 minutos antes de partirla porque ahorita pues están demasiado calientes. Así que vamos a esperar un ratito. Bueno, ya se enfriaron un poquito, vamos a sacarlas de acá. Oh, miren qué bonita quedó. Yummy, yummy. Hoy sí vamos a partir un pedazo. Yummy. A ver si ya sale. Y así se ve, ya está bien cocida. Bien esponjadita. Yum, 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 yum. Vamos a probar un poquito. Súper rica. La cantidad de azúcar está perfecta, no está dulce, no está simple. Riquísima. Y me gusta que le puse bastante ajonjolí, así que se siente aún más rica. Dime si está buena. Quiero probar también, sí. Al fin alguien me ofreció. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Si la hacen en su casa, déjenme saber en los comentarios debajo de este video, ¿no? Los comentarios que ustedes escriben ahí en el video. Y recuerden que si les gustó este video me pueden dar pulgarcitos arriba, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video nuevo de los que voy a estar subiendo. Nos vemos en la próxima.